importante, pero muchas personas de verdad que no saben, y confieso que yo en particular no conocía mucho sobre esto, y hoy también voy a aprender junto a todos ustedes. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, geobiología es un campo relativamente moderno, muy interesante, porque permite captar las energías del lugar de una manera muy científica, muy transparente, con el propósito de ver si el sitio donde vivimos es sano o está enfermo, y su influencia sobre nuestra salud. Esto suena como a esoterismo, a magia, qué sé yo, un poco de todo. Sí, tiene una parte, digamos, un poco mágica si se quiere, ¿no? Pero todo es apoyado en aparatos científicos y en técnicas muy estudiadas. Domingo, tú eres arquitecto. Ciertamente. Y has estudiado toda esta ciencia. Sí, por mi cuenta, desde los años 80 he estado estudiando geobiología en la búsqueda de una mejor arquitectura. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se complementan? O sea, como la arquitectura está sobre hechos geológicos y sobre hechos geográficos, ¿verdad? Porque son sitios permanentes. El sitio, yo descubrí hace años que los sitios tienen influencia directa sobre lo vivo que está encima de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, fui investigando por mi cuenta, descubrí la geobiología, la emparenté con la arquitectura desde el punto de vista de criterios, de ubicación, de funciones, ¿verdad? De aplicación práctica, real, verdadera, de hacer arquitectura sobre sitios específicos, y de esta manera fui avanzando lentamente hasta que tuve la suerte de conocer al geobiólogo Cristian. Cristian, ¿tú eres graduado en dónde? Sí, yo me gradué en California, Los Ángeles, California, y tengo más o menos 20 años de experiencia aquí en Venezuela. ¿Y cómo te ha ido en este campo? Bueno, es un campo que estamos tratando gradualmente de concientizar a las personas, pero siempre es un punto de vista muy claro, sin nada escondido, de manera de que las personas puedan inmediatamente entender lo que es la geobiología. Bueno, y desde el comienzo decíamos que venimos cargados porque aquí están todos los instrumentos de trabajo. Vamos a hacer hoy algunas pruebas, ¿verdad? Sí, ciertamente. Sí, señor, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, cuéntanos un poco sobre el origen de la geobiología, con Domingo, ¿no? Sí, el origen de la biología es realmente remoto, antiquísimo, ¿no? Va desde el antiguo Egipto, pasando por Mesopotamia, por el mundo persa, el imperio romano se utilizó ampliamente en la Edad Media para difundir inclusive el cristianismo en la Europa pagana. Se hizo a través de geobiología, aunque suene un poco difícil de entender, hasta que en el siglo XX se estructura como ciencia ya física, ¿verdad?, de aplicación contextual directa a las necesidades humanas, y hoy en día tenemos la suerte de poderla utilizar en Venezuela. Hoy vamos a tener algunos ejemplos de la geobiología, pero esto tiene que ver con la salud. Sí, la geología es la afectación sobre lo biológico que ejerce el mundo geológico. Vamos a relacionarlos con nuestro mundo inmobiliario. Ciertamente, tiene una aplicación práctica concreta en la toma de decisiones de diseño arquitectónico, diseño urbanístico, y también en la toma de decisiones económicas, si comprar o no un inmueble, si comprar o no un terreno o un apartamento, estudiando previamente, evidentemente, sus energías de afectación geobiológica sobre ese inmueble. Es decir, que el trabajo de ustedes es antes de la realización del proyecto. Debería ser antes, normalmente por desconocimiento lo hacemos a posteriori, a petición de las personas. Es decir, que tiene correctivos. Sí, hay correctivos geobiológicos específicos según el caso y la afectación de la geopatía. De acuerdo. La geopatía, ¿tú nos quieres hablar de geopatía? Sí, geopatías son mecanismos muy particulares que tiene la naturaleza. Por ejemplo, corrientes de agua subterránea, manantiales, riachuelos, ¿verdad?, que en ocasiones pasan por debajo de las viviendas. Puede ser una casa, un edificio, y resulta que este tipo de energía es capaz de dañar el tejido del cuerpo, ¿no?, a mediano y corto plazo. Entonces, parte de nuestra tarea es detectar estas geopatías específicamente sobre un plano, sobre el lugar, y de alguna manera identificarlas para luego presentárselas al cliente. ¿Qué otro tipo de geopatías existen? Por ejemplo, pueden haber fallas geológicas. Vivir sobre una falla geológica es peligroso también para la salud. Pueden haber tendidos de alta tensión, de electricidad. Todos estos factores de alguna manera inciden sobre la salud de manera negativa. Entonces hay que tratar de evitarlos a toda costa.
Danos unos ejemplos. Es decir, de repente el agua, cómo nos afecta, de repente nos puede afectar en forma positiva, ¿no? Sí, por cortos periodos de tiempo, ¿no? La idea, por ejemplo, es que si se detecta una corriente de agua subterránea debajo de una vivienda, ¿verdad? Siempre y cuando no esté exactamente debajo de la cama, el dormitorio, no hay problema. El problema está cuando dormimos sobre esa vena de agua que nos va a dañar. Nos va a dañar porque el agua subterránea genera una microcorriente que es capaz de hablar en el mismo lenguaje celular y nos puede definitivamente causar enfermedades. La geología tiene que ver directamente con el mundo inmobiliario y la toma de decisiones en este sentido, ¿no? A través de la búsqueda de la calidad de vida, ¿no? Que es una determinante hoy en día muy apreciada. Esa búsqueda de calidad de vida nos permite a nosotros tomar en cuenta la geología muy seriamente, porque ella nos da parámetros precisos, numéricos, reales, económicos, sobre decisiones que vamos a tomar para adquirir inmuebles. Techo propio. Seguimos en Techo Propio, el reporte inmobiliario para la televisión, hoy conversando y conociendo la geobiología. Estamos con los expertos Domingo y Cristian, que como lo prometimos anteriormente, vamos a estar conversando sobre los instrumentos. ¿Vamos a detectar qué? Vamos a detectar corrientes de agua subterránea por una técnica llamada radiestesia, una técnica milenaria, ¿no? Bueno, pero vamos a conocer primero todos los instrumentos. Aquí tenemos el instrumento básico de medición, la brújula, que siempre nos permite determinar el rumbo exacto o la posición exacta del norte magnético. Por otro lado, también tenemos este aparatico, que es lo que llaman un detector de sonido, y es capaz de medir, digamos, el ruido de fondo, y nos da una escala de decibeles. También tenemos otro aparato que nos permite detectar campos electromagnéticos a nivel del subsuelo y nos da también una señal auditiva y también luminosa. También tenemos este aparatico que es el complemento, digamos, del otro. También detecta campos eléctricos, magnéticos y también los mide. Es un aparato muy utilizado en casos donde se detectan fantasmas, apariciones, ese tipo de fenómenos. Es muy usado también en esta área de geobiología. Un detector de temperatura láser, que es capaz de medir temperatura a distancia, y también es muy usado en casos donde se detectan apariciones y fantasmas. Ya nos vamos acercando hacia lo que es la parte ya más técnica de aparatos. Tenemos un computador, una laptop, conectada a un sensor que es capaz de medir la onda telúrica del terreno o las emanaciones de las corrientes de agua subterránea. Eso se grafica perfectamente y se guarda en un archivo. También tenemos, en esta área de geobiología, un detector de temperatura láser que es capaz de medir temperatura a distancia y también es muy usado en casos donde se detectan apariciones y fantasmas. Ya nos vamos acercando hacia lo que es la parte ya más técnica de aparatos. Tenemos un computador, una laptop, conectada a un sensor que es capaz de medir la onda telúrica del terreno o las emanaciones de las corrientes de agua subterránea. Eso se grafica perfectamente y se guarda en un archivo. También tenemos en el centro un aparato que se llama geomagnetómetro, que es capaz de detectar y medir específicamente el campo magnético de la Tierra. En geobiología es verdaderamente importante tener este dato específico de magnetismo del lugar. Tenemos también unos sensores que llaman detectores Geiger. Son capaces de detectar la radiactividad natural de fondo de la Tierra o de materiales en específico y medirlos tanto digital como análogamente. Aparte de eso, también tenemos este instrumento acá de cobre
es lo que llaman un aurámetro. El aurámetro es el compañero de las varillas radiestésicas y el péndulo, y se utiliza para detectar desde agua, fallas geológicas y otras cosas. Esto es el instrumento básico de todo radiestesista, son las varillas radiestésicas o varillas en L. Permiten detectar corrientes de agua subterránea, fallas geológicas y muchas otras cosas. Lo vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Sí, cómo no. Vamos a la práctica entonces. Exactamente. ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero es vamos a detectar una corriente de agua subterránea y vamos a ver cómo las varillas se van a doblar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a caminar un poco. ¿Cualquiera puede hacer esto? Sí, con un poquito de entrenamiento. Aquí tenemos Ok. cómo las varillas se doblaron. No es que yo las doblo, ¿verdad? En este punto exacto, lo más probable es que haya una corriente de agua subterránea. Por el lenguaje que me están diciendo las varillas, es una sola veta de agua. Una vez detectado la corriente de agua subterránea o la veta, de acuerdo a la profundidad y el caudal de agua que tenga, es posible saber si está fluyendo por esa veta mucha agua o poca agua. Por ejemplo, este es el movimiento que me da, y parado en este sitio exacto sé que esta veta de agua tiene un caudal medio, o sea, no está circulando mucha agua por esta veta. Podemos detectar también si hay fallas geológicas. Las varillas también tienen su lenguaje en ese caso, ¿no? Bueno, creo que tenemos suerte, ¿no? Este lenguaje específico es el que se busca cuando hay una grieta, fisura o falla geológica. Las varillas me están diciendo que me estoy enfrentando a un campo de tensión. ¿Ok? Ese campo de tensión es como si yo chocara contra una barrera invisible que me abre las varillas. ¿Cómo afecta esto a los habitantes de esta casa? Bueno, en este caso no sería tan crítico porque no es una zona de vivienda como tal, es un jardín y obviamente no hay dormitorio acá, ¿no? Pero si esto fuera un dormitorio sería sumamente peligroso para la salud. ¿Cómo corrigen esto que está sucediendo en este momento? Sí, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? La manera más práctica siempre es ubicar la geopatía, bien sea agua, falla geológica como en este caso, y lo más prudente y sencillo es mover la cama fuera de la zona de influencia. Ese sería el primer paso, ¿no? Aparte de eso, sí hay otros mecanismos un poquitico más sofisticados que se le ofrecen al cliente a manera de productos, que al colocarlos sobre la geopatía, la neutralizan totalmente. Entonces, haciendo ese correctivo, la persona pudiera dormir sobre ese sitio, entre comillas, peligroso. Y tienes varios instrumentos, vamos a seguir conociéndolos, ¿no? Sí, cómo no. Ok. ¿Cómo no? Sí. Bueno, vamos a hacer una demostración de lo que es el uso de un aparato llamado contador Geiger. Es el contador Geiger típico de las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Exactamente. Y lo vamos a utilizar para medir un material radiactivo. ¿Ok? Entonces, sí, exactamente. Vamos a... ¿Cómo es esa prueba sin y con que dice Domingo? Sí, bueno. ¿Y cómo nos va a afectar esto? Sí, este aparato, ¿verdad? Tiene una escala de medición e inclusive tiene un sonidito, ¿no? Ahora, lo que yo voy a hacer es medir una brújula, ¿verdad? Que me regalaron hace unos años, ¿verdad? Esta brújula aparentemente viene pintada con un material radiactivo. Por supuesto, en aquellas épocas no se conocían de estas cosas, ¿verdad? Pero hoy día este tipo de material es muy peligroso para la salud. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Cuando hablamos de antes y después, si vemos, por ejemplo, la agujita, la escala de medición, tenemos que básicamente al ambiente, por así decirlo, está en cero. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, si yo le acerco este aparatico a este material que es radiactivo, vamos a ver qué sucede. Ya empezamos a ver, ¿verdad? Una reacción, ¿verdad? Con la brújula, ¿verdad? Ahí. ¿De acuerdo? Este es un material radiactivo y vemos como hay
un incremento notable en la medición. Se ¿De pasó acuerdo? la mitad y el número de Sí. sonidos de conteo por Ahora, minuto es alto. ¿cuál es la moraleja de todo esto? ¿Verdad? Que si, por ejemplo, a mí se me ocurre llevar esta brújula en el bolsillo, porque obviamente estas brújulas están diseñadas para llevarlas en el bolsillo, bueno, me voy a morir de cáncer. Es tan sencillo como eso. Esto es sumamente peligroso para la salud. Si pudiéramos tener un objeto de esto en nuestro hogar y no sabemos. Y no lo sabemos correctamente. O en el subsuelo de la parcela. ¿Qué otra cosa tenemos? Podemos irnos hacia lo más sofisticado, que son, por ejemplo... En este caso es la computadora, ¿no? Sí, las computadoras muchas veces son más útiles que estos aparatos porque permiten dejar un registro gráfico escrito que uno en casa puede estudiar. ¿De acuerdo? Sí, vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, tenemos, como en este caso, un aparato que al ser conectado a la computadora es capaz de detectar la onda energética del lugar, por ejemplo, donde se ha detectado una corriente de agua subterránea, como hablamos hace unos momentos, ¿no? Claro, este aparato es diferente al otro. Aquí no estaríamos hablando de radiactividad, sino una onda de tipo eléctrica, ¿verdad? Este aparato, por ejemplo, se coloca exactamente donde se ha detectado la veta de agua, recibe una señal por esta antenita que manda luego a la computadora y se graba en un archivo. Eso luego se grafica y uno es capaz de sacar conclusiones bien interesantes de acuerdo a lo que uno vea en pantalla. ¿Estos estudios se pueden hacer de repente en un edificio? Sí, cómo no. O sea, no hay límites para el uso de esta técnica, bien sea en terrenos vacíos, apartamentos, quintas, negocios, locales comerciales. Como un pajarito. Sí, este es un detector portátil de microondas. En este momento estamos midiendo la cantidad de microondas que hay en este jardín tan hermoso y sin embargo está totalmente cubierto, bañado por microondas telefónicas, ¿no? Esto es una contaminación, no es una virtud. Estamos en la tercera parte de nuestro espacio, este hecho propio, el reporte inmobiliario para la televisión. Hoy conversando con Cristian, también con Domingo, especialistas en geobiología. Y ya hemos comentado un poco de qué se trata. Por supuesto, quiero relacionarlo con nuestro sector, el sector inmobiliario, y dar algunos ejemplos de los amigos que están en sus casas, en un apartamento, una casa. Antes hablabas de la energía y hablabas hasta de los fantasmas. Exacto, sí. Por ejemplo, en ciertos lugares donde se detectan apariciones, fantasmas, en fin, cuestiones de tradición, está comprobado científicamente de que en todos esos lugares hay fallas geológicas, ¿no? Y nosotros hemos tenido oportunidad de ver en sitios donde supuestamente aparecen fantasmas, ese tipo de fenómenos, que sí, hay una falla geológica. A X profundidad de la superficie, ¿no? Pero es una constante. Este espacio lo podemos dedicar a eso. Algunas anécdotas, casos que ustedes han tenido y cómo los han desarrollado. Sí, hace aproximadamente mes y medio estuvimos trabajando en un hermoso inmueble en el Alto Atillo, en el cual logramos detectar dos líneas de energía geopatógena, ¿no? A través de redes de agua natural, ¿no? De unas venas de agua, cuya onda portadora, me explico, hay ondas portadoras y ondas portadas en física, ¿no? La onda portadora es capaz de transportar una onda portada. Esta vivienda tiene debajo, en su subsuelo, dos venas de agua que transportan en sentido inverso al flujo del agua unas ondas portadas de carácter geopático muy nefasto. Esas ondas debilitan la salud de las personas y aunque parezca casi risible, debilitan su economía. ¿Qué otros casos tenemos? Bueno, complementando un poco el caso del Alto Atillo, el problema en sí es que estas corrientes energéticas vienen del cementerio del Este, ¿de acuerdo? Que de alguna manera se transportan por el agua y traen la influencia nada más y nada menos de un cementerio a una vivienda.
¿Qué puede venir concentrado en ese tipo de energía? Nada bueno, ¿de acuerdo? Aparte de ese Redes caso, de agua hay- natural, ¿no? De unas venas de agua, cuya onda portadora, me explico, hay ondas portadoras y ondas portadas en física, ¿no? La onda portadora es capaz de transportar una onda portada. Esta vivienda tiene en su subsuelo, dos venas de agua que transportan en sentido inverso al flujo del agua unas ondas portadas de carácter geopático muy nefasto. Esas ondas debilitan la salud de las personas y, aunque parezca casi risible, debilitan su economía. ¿Qué otros casos tenemos? Bueno, complementando un poco el caso del Alto Atillo, el problema en sí es que estas corrientes energéticas vienen del cementerio del Este, ¿de acuerdo? Que de alguna manera se transportan por el agua y traen la influencia nada más y nada menos de un cementerio a una vivienda. ¿Qué puede venir concentrado en ese tipo de energía? Nada bueno, ¿de acuerdo? Aparte de ese caso, hay casos también muy particulares, ¿no? Por ejemplo, si una persona trata de construir en un terreno que ha sido un asentamiento indígena, por ejemplo, no necesariamente un cementerio indígena, pero un lugar de paso de indígenas donde ellos sacrificaban sus animales de presa para ser consumidos, ¿verdad? Y los huesos se iban acumulando a lo largo de los años en la tierra. Si uno trata de construir en ese terreno sobre los huesos, esa persona va a tener muchos problemas a nivel familiar. Vamos a hablar y relacionar estos casos con las enfermedades. Explícanos Sí. un poco, de repente, Sí. el agua, qué tipo de enfermedad puede traer. Sí. Por ejemplo, está comprobado científicamente de que el dormir sobre una veta de agua va a tener influencia exacta sobre la zona del cuerpo por donde transita la veta de agua. Por ejemplo, si la veta incide sobre la zona media del cuerpo, la persona va a sufrir de problemas de estómago, por ejemplo. Si esa veta transita por la zona de la cabeza, va a generar problemas a nivel de la cabeza, cerebro, ojos, etcétera, ¿no? A nivel general, ¿verdad? Se conoce que el agua es capaz de causar problemas cardíacos, ¿verdad? Cardiovasculares y específicamente artritis y reumatismo. Causa dolores, ¿de acuerdo? En este caso, Domingo, que tú eres arquitecto, ¿cómo se comportan tus colegas? ¿Cómo se comportan los ingenieros cuando de repente un cliente le dice, mira, tienes que trabajar con Domingo en esta casa y con los planos o con la experiencia de Domingo? Sí, bueno, realmente es de sorpresa, porque no conocen el tema, realmente no tienen por qué conocerlo, aunque es necesario que lo vayan conociendo. Suelo hacer una entrevista previa, explicar sucintamente de qué se trata y en qué trabaja específicamente con aplicación directa a la arquitectura, la ingeniería, la geobiología, para que el profesional me entienda y los términos que utilizamos, los conceptos, ¿verdad? Los parámetros, que son más de 64 parámetros que se miden. Entonces, irlo compenetrando en este conocimiento mínimamente para poder interaccionar con él y para que pueda inclusive leer los planos que se le suministran con la información, ¿no? Bueno, amigos, este es su propio el reporte mobiliario para la televisión. Si nos quieren escribir, háganlo a través de nuestro correo electrónico. Y yo quiero finalizar hablando un poco sobre los materiales. Nos habla incluso de los colores, ¿sí? O sea, en la utilización de materiales constructivos en Venezuela y en todo el mundo tienen valores biológicos de aplicación a los usuarios. Me explico. La cerámica, la arcilla, es sumamente salutífera, ¿no? Nosotros tenemos problemas en Venezuela con el cemento que conforma el concreto en las construcciones, en las estructuras de concreto armado, ¿no? El concreto suele ser en Venezuela, por las mediciones que hemos hecho y tenemos estadísticas, ligeramente radiactivo, mayor a lo convencional. Eso es un fenómeno propio de nuestro entorno. Eso no sucede en otros países, en otros sucede inclusive peor, ¿no? El uso de cerámicas. La cerámica como material constructivo de amplia utilización en pisos y en paredes tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, las que son de colores rojos, anaranjados, muy intensos, suelen usar óxidos en su cocción para lograr ese color
que son muy radiactivas, no las recomendamos en absoluto, ¿no? Otro material de amplio prestigio y utilización en cocinas, por ejemplo, el granito natural. El granito es bastante radiactivo en todas partes del planeta, es un material anterior a la existencia de vida en el planeta. Todo material anterior a la existencia de vida en el planeta, es decir, anterior al cuaternario, no suele ser muy adecuado para la vida orgánica. Domingo, después de este programa no vas a poder visitar ninguna casa, ninguna casa de ventas de cocina. La idea es educar. Bueno, gracias Cristian, gracias Domingo. Hoy hicimos un programa diferente, pero sí tiene que ver con nuestro sector, el sector inmobiliario. Hoy hablamos sobre la geobiología. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y ellos dos se comunicaron con nosotros a través de nuestro correo electrónico, después que vieron la semana pasada un programa que dedicamos al Feng Shui con Merchi Silva. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir 30 minutos con toda la información del sector inmobiliario. Al igual que los invitados de hoy, ustedes pueden hacer contacto con nosotros a través del correo. Gracias por su atención, será sencillamente hasta la próxima semana.